Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas pendientes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que pierde los papeles con periodistas. Enseguida les contamos cómo está la situación en Estados Unidos, vamos a poner el foco también en Rusia, que recibe el plan de paz estadounidense que advierte a Zelensky en un momento en el que seguimos muy atentos a las últimas horas en torno al 3 y Atlas, pero antes vamos con datos macro importantes. Les contamos que la inflación en Alemania cae más de lo esperado, cae hasta el 2,3%, se acerca al objetivo del Banco Central Europeo y bueno, pues también rebaja las expectativas. Los expertos, los analistas esperaban un 2,4%, el anterior fue del 2,3%, que bueno, es precisamente el dato que hemos conocido de IPC alemán interanual en tasa armonizada. También en este caso ha subido un poquito más de lo esperado, sube hasta el 2,6% frente al 2,4% esperado. Pendientes de estos datos clave en Alemania, nosotros vamos a mirar a Estados Unidos. Vamos a empezar contándoles que su presidente, Donald Trump, anunciaba que Sarah Beckstrom, una de los dos miembros de la Guardia Nacional disparados en Washington DC este miércoles, ha fallecido. Decía que lamentablemente, segundos antes de continuar, decía, escuché que Sarah Beckstrom de Virginia Occidental, una de las guardias de las que estamos hablando, acaba de fallecer. La otra víctima, decía Trump, está luchando por su vida. Señalaba que el sospechoso del tiroteo también se encuentra en estado grave. Presidente de Estados Unidos, que prometía pausar permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere completamente. En una extensa publicación en Truth Social, Trump declaraba que también pondría fin a los millones de admisiones ilegales de Biden, eliminando a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos o que sea incapaz de amar a su país. Decía, acabaría con todos los beneficios y subsidios federales a aquellos que no son de nuestro país, desnaturalizando a los migrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportando a cualquier ciudadano extranjero que sea una carga pública, un peligro para la seguridad o no compatible con la civilización occidental. Señalaba la política migratoria que, según él, erosionó el progreso. Trump citaba la necesidad de una migración inversa, describiéndola como la única forma de resolver por completo esta situación. Su publicación se produjo tras la muerte de uno de los dos miembros de la Guardia Nacional que fueron disparados en Estados Unidos este miércoles. Seguimos hablando de Donald Trump, el presidente estadounidense que explotaba contra una periodista que le preguntaba por qué culpaba a Joe Biden en relación con el tiroteo contra los miembros de la Guardia Nacional que se produjo este miércoles en Washington, D.C. Trump perdía los papeles, preguntaba a la periodista que si era tonta. Escuchen este momento. Why do you blame the Biden administration? Because they let him in. Are you stupid? Are you a stupid person? Because they came on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here, and you're just asking questions because you're a stupid person. And there's... Asimismo, señalaba que se ha aprobado una ley que hace casi imposible expulsarlos, decía Trump. No se les puede expulsar una vez que han entrado, y entraron sin ser investigados, sin ser controlados. Eran muchos y entraron en grandes aviones y fue vergonzoso. Pendientes de Donald Trump, nosotros miramos también a Rusia, y es que el presidente ruso Vladimir Putin dijo durante su encuentro con el primer ministro húngaro Viktor Orbán este viernes en el Kremlin que una cumbre entre su país y Estados Unidos todavía podría celebrarse en Budapest. Decía, si durante nuestras negociaciones decidimos utilizar el sitio de Budapest, estaré muy feliz y me gustaría agradecerle su disposición a ayudar, es lo que apuntaba a Viktor Orbán en el Kremlin. Putin revelaba que fue su colega estadounidense Donald Trump quien propuso Budapest como sede de la cumbre. Decía además el propio Putin que tenía buenas relaciones con Rusia y que tenía buenas relaciones también con Viktor Orbán. Por supuesto, decía el propio Putin que estaría encantado de aceptar. El Kremlin, que ha dicho este viernes que ha recibido el marco del plan de paz de Estados Unidos ajustado tras las consultas con Ucrania y la Unión Europea en Ginebra. Decía, nos han comunicado los principales parámetros y la próxima semana tendrá lugar una conversación en Moscú. Es lo que apuntaba en su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Declaraba que de todos modos Rusia no quiere comentar acerca de los avances sobre la paz con Ucrania en formato tan público con megáfono para no adelantarse a los acontecimientos. Por otro lado, no quiso revelar todavía la fecha exacta en la que esperan en Moscú a Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente ruso Vladimir Putin, que por primera vez hablaba de las negociaciones en marcha para la paz en Ucrania, se mostraba abierto a negociar la propuesta que sale de las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania y que en teoría rebaja las expectativas del Kremlin con respecto al primer borrador. En una rueda de prensa en Kirguistán, Putin confirmaba que ha recibido la propuesta y que puede ser la base para futuros acuerdos. Afirmaba además que están preparados para mantener discusiones serias con la delegación norteamericana encabezada por Steve Witkoff la semana que viene. A todo esto, el presidente ruso anunciaba un aumento de la capacidad de combate de las tropas rusas. Advertía a Ucrania sobre un colapso inminente en el frente de Zaporilla. Конечно же, Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами. Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguraba este viernes que Volodymyr Zelensky tiene un problema de legitimidad y carece de voluntad para celebrar elecciones en Ucrania. Decía, lean atentamente las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, léanlas atentamente de nuevo. Decía, están disponibles y están en nuestro sitio web. Habló de la situación que se ha formado de facto en Ucrania. Decía Peskov, por un lado, realmente problemas con la legitimidad de Zelensky, con la falta de voluntad para realizar elecciones y, de hecho, hacer cumplir la constitución ucraniana. Pero, por otro lado, todos tienen el deseo, por supuesto, y la preferencia de llevar todo hacia un desarrollo pacífico. Este jueves el presidente ruso Vladimir Putin señalaba en una rueda de prensa en Kirguistán que Moscú quiere en última instancia llegar a un acuerdo con Ucrania, pero indicaba que esto es prácticamente imposible ahora desde el punto de vista legal. Decía, necesitamos que nuestra decisión sea reconocida internacionalmente por los principales actores internacionales. Miramos de nuevo a Rusia para contarles que científicos del Instituto de Ingeniería Física de Moscú crearán la primera aeronave del mundo híbrida entre avión y dirigible, es lo que informan medios locales. La iniciativa forma parte del desarrollo de una plataforma atmosférica de gran altitud destinada a funcionar como estación base para telecomunicaciones, capaz de permanecer durante largos periodos sobre una región concreta. Este vehículo aéreo no tripulado permitirá probar comunicaciones 2 de 2 en redes no terrestres y monitorear la superficie terrestre, integrándose en futuras infraestructuras tecnológicas. El diseño combina características de aviones y dirigibles, aprovecha la flotabilidad neutra en la estratosfera para mantenerse en el aire sin gastar energía, mientras que su aerodinámica, similar a la de un avión, le permite resistir vientos fuertes con un consumo energético mínimo. La aeronave sienta las bases para plataformas estratosféricas de larga autonomía de hasta 1000 horas integradas en redes distribuidas destinadas a apoyar la transición hacia sistemas de telecomunicaciones 6G. Miramos también a Ucrania, donde la Oficina Nacional Anticorrupción anunciaba este viernes que estaba registrando la casa del jefe de la oficina del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Estamos hablando de Andrei Yermak, en medio de un escándalo de soborno de 100 millones de dólares que sacudió al sector energético del país. Decía el propio Yermak, hoy la NABU y la SAPO están llevando a cabo diligencias procesales en mi domicilio, es lo que apuntaba en Telegram. Decía que los investigadores no encuentran ningún obstáculo. Dice, han tenido pleno acceso al apartamento y mis abogados están presentes en el lugar y cooperan con las fuerzas del orden. Les ofrezco mi plena cooperación. La NABU está investigando a Yermak en el marco de la mayor investigación por corrupción de la administración Zelensky, en un caso que involucra a la empresa nuclear estatal Energoatom, en la que 8 personas han sido acusadas, siendo el aliado cercano del presidente Timur Mindik el presunto cabecilla. Volodymyr Zelensky, que compartía este jueves que la delegación ucraniana está bien preparada para las conversaciones con Estados Unidos que continuarán durante el fin de semana. Decía que su equipo, junto con los representantes estadounidenses, seguirá acercando los puntos que obtuvo como resultado de la reunión de Ginebra a una forma que lleve por el camino de las garantías de paz y seguridad, es lo que apuntaba en un discurso en vídeo. El jefe de Estado ucraniano subrayaba que la paz ahora no depende de las amenazas o ultimátums de Rusia, sino de qué condiciones proporcione el mundo para detener esta agresión. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaraba que los novedosos misiles desarrollados por Rusia pueden alcanzar cualquier punto dentro de la Alianza Atlántica y hacerlo en un tiempo muy limitado. Decía, no podemos ser ingenuos, ahora todos estamos
en estados de primera línea, es lo que apuntaba durante una rueda de prensa. Decía que los últimos misiles rusos pueden alcanzar cualquier punto del territorio de la OTAN en un lapso de tiempo muy limitado. A principios de noviembre, Alexander Solfranc, jefe del mando conjunto de la Bundeswehr alemana, confirmaba que Alemania podría convertirse en una base central de la OTAN en caso de conflicto con Moscú. Decía que en caso de conflicto, Alemania se convertiría en la principal base de operaciones de la OTAN, con poca antelación, hasta 800.000 soldados y su equipo procedentes de diversos países de la OTAN podrían desplegarse a través de Alemania hacia el flanco oriental. También miramos a Dinamarca, y es que el gobierno danés ha establecido una especie de vigilancia nocturna dentro de su Ministerio de Relaciones Exteriores, destinada exclusivamente a monitorear las declaraciones y los movimientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante las horas en que Copenhague duerme. Esta guardia comienza a las 5 de la tarde, hora local, y concluye a las 7 de la mañana, momento en que se elabora un informe detallado para el gobierno y los departamentos pertinentes, es lo que informa el diario Politiken. Su intención es evitar que funcionarios y diplomáticos tengan que despertarse revisando sus teléfonos para ponerse al día con novedades que provengan de Estados Unidos. Esta medida habría surgido tras la fuerte tensión diplomática generada en primavera por el conflicto entre Washington y Copenhague sobre Groenlandia, cuando Trump amenazaba con tomar el control de la isla, y es solo uno de los varios ajustes que la diplomacia danesa ha debido realizar para adaptarse a la nueva realidad bajo la segunda administración de Donald Trump. Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz dijo este viernes que la cuestión de utilizar los activos rusos congelados es cada vez más urgente. Decía: considero que la necesidad de hacerlo es cada vez más urgente. Ucrania necesita nuestro apoyo. Dice que los ataques rusos se están intensificando y que se acerca el invierno, o mejor dicho, ya estamos en él. Es lo que apuntaba el propio Merz durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro esloveno Robert Golob. Además, calificaba los activos congelados de Rusia como un instrumento apropiado. Expresaba su esperanza de que los países miembros de la Unión Europea lleguen a un acuerdo muy pronto. Mientras tanto, la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras de Reino Unido emitía este jueves una licencia general, retrasando las sanciones a Lukoil International, una subsidiaria de Lukoil Oil Company de Rusia, hasta el próximo 26 de febrero de 2026. Reino Unido designó a la compañía energética bajo el reglamento de sanciones sobre Rusia de 2019 el pasado 15 de octubre. Las sanciones financieras estaban previstas para entrar en vigor el 28 de noviembre, justo antes de la medianoche, antes de que la OFSI emitiera esta exención. Sin embargo, el Tesoro de Reino Unido se reservaba el derecho de modificar, revocar o suspender la licencia general en cualquier momento. También pendientes de España, les contamos que los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Cataluña han notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la detección de 2 jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana en la Serra de Collserola, en Barcelona. Los animales fueron hallados muertos a una distancia aproximada de 1 kilómetro entre ambos el pasado 26 de noviembre en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estos 2 positivos, confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, suponen la primera detección de la enfermedad en España desde noviembre de 1994, es lo que informa el Ministerio de Agricultura. Es en las cuentas, más de 30 años. El Departamento de Agricultura, Ramadería, Pesca y Alimentación de Cataluña y el de Interior han activado ya el plan de contingencia para contener esta enfermedad. Las actuaciones, de hecho, entran en funcionamiento de forma automática en el momento en que se confirma un caso en fauna salvaje o doméstica. Esta mañana los técnicos ya han empezado la búsqueda de animales muertos en la zona de los positivos. También se ha activado la recogida de trampas de captura y material de desinfección para llevarlas al centro logístico que se ha establecido en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Torreferrusa, cerca de Sabadell. El objetivo es blindar el perímetro y evitar la salida de jabalíes de la zona de vigilancia, es decir, unos 20 kilómetros. También hablamos de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que las autoridades han reducido drásticamente los cargamentos de droga que ingresan al país por mar. Dice que van a ampliar los esfuerzos para bloquear a los traficantes en tierra muy pronto. En una conferencia de prensa, Trump decía que pronto van a ocuparse de esa situación y añadía que el contrabando marítimo se ha detenido en un 85%. Enfatizaba que bloquear el contrabando de narcóticos en las fronteras es más fácil por tierra y afirmaba que las autoridades se preparan para reforzar la aplicación de la ley. Decía: les advertimos que dejen de enviar veneno a nuestro país. Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo docenas de ataques contra embarcaciones que Washington describe como traficantes de drogas venezolanos. All of you are
backbone of America, and you really are the backbone of America's air power. And in recent weeks, you've been working to deter Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, you probably noticed that. From sending their poisons into the United States, where they kill hundreds of thousands of people a year. But we're going to take care of that situation. We're already doing a lot. We've almost stopped. It's about 85% stopped by sea. You probably noticed that. People aren't wanting to be delivering by sea. And we'll be starting to stop them by land also. The land is easier, but that's going to start very soon. We warn them, stop sending poison to our country. Pendientes de Venezuela, con el foco puesto en últimas horas. Enseguida les contamos la última hora en torno a Trump y Rusia, que habla de reconocimiento de territorios ocupados. Vamos a hacer nada, una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la información en Negocios Televisión. La María Montessori decía, nunca hagas para un niño lo que él puede hacer por sí solo. Estaría en desacuerdo con usar el chat GPT para hacer los deberes. La profesora prepara la clase con el chat GPT. El niño llega a casa y hace los deberes con el chat GPT. El niño llega a clase, la profesora corrige los deberes con el chat GPT. Cerramos las escuelas. Es que todo esto no tiene sentido. Hay un matrimonio de conveniencia entre la industria tecnológica y la educación nueva. El negocio aquí es entrar en las aulas para conseguir la atención de los alumnos. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues tengo que enganchar al usuario, y por eso contrato psicólogos para asegurar que el niño esté enganchado cuanto más tiempo posible. Pero estamos luchando contra un negocio que engancha a nuestros hijos, que tiene un presupuesto ilimitado. ¿Quién va a ganar? Netflix, porque Netflix tiene unos recursos que nosotros no tenemos. Yo creo que vamos a pasar por momentos muy oscuros. Hay casos de niños que se han suicidado. Ahora mismo el que no tiene smartphone no tiene ningún problema social. Es importante que los jóvenes tengan recursos léxicos. Cada vez tienen menos. En las redes no es un lugar en el que tú adquieres recursos léxicos. Y hay una incompatibilidad profunda entre redes sociales y lectura profunda. Los jóvenes se van por un lado o por otro, o sea, pocas veces viven en los dos mundos. Les damos clases de educación emocional porque decimos que no saben identificar sus emociones. Dejémonos de tonterías. Lo que hace falta no es que identifiquen sus emociones, lo que hace falta es que sepan identificar la realidad, que sepan describirla y que sepan decir cómo se sienten con palabras adecuadas. Si no somos capaces de expresar adecuadamente lo que sentimos, muchas veces acabamos gritando, o pegando tiros o quemando contenedores. De verdad que estamos en un momento en el que nos estamos jugando lo que significa la democracia, y la palabra tiene un papel importantísimo en eso de la democracia con D mayúscula. O sea, no somos mejores por leer, porque no es suficiente leer, depende qué es lo que estás leyendo. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas, pendientes de la situación en Venezuela, pero con el foco puesto en las últimas horas en torno a Ucrania. Información del diario británico The Telegraph apunta a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría reconocer a Ucrania, a las partes ocupadas de Ucrania, como parte de Rusia. Según The Telegraph, el presidente de Estados Unidos va a reconocer los territorios ucranianos conquistados como parte de Rusia para asegurar un acuerdo para poner fin a la guerra. Es lo que informa hace escasos minutos The Telegraph. Agrega que la oferta sería entregada al presidente ruso Vladimir Putin precisamente la próxima semana por el enviado de paz de Estados Unidos Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, en Moscú. La delegación de Estados Unidos, que va a viajar la próxima semana, va a entregar lo que puede ser la oferta final por parte de Donald Trump. Estados Unidos está dispuesto a reconocer el control de Rusia sobre Crimea. Se hablaría también, sobre todo, de la región del Donbass para asegurar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Este plan rompe la convención diplomática estadounidense, pero es posible que siga adelante pese a las preocupaciones de los aliados europeos de Kiev. El punto fundamental de este plan de paz de 28 puntos del presidente de Estados Unidos, si se reconocen o no de facto los territorios conquistados por parte de Rusia, parece que sale adelante. Información de última hora del diario The Telegraph: Trump podría reconocer los territorios conquistados como parte de este acuerdo de paz con Rusia. Muy
Atentos a esta última hora, muy atentos durante las próximas horas, durante los próximos días, a lo que pueda suceder en torno al conflicto en Ucrania, mientras nosotros vamos a mirar a Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro, que podría exiliarse en Turquía en caso de una invasión terrestre o cualquier otra operación por parte de Estados Unidos, es lo que revela el Washington Post. El medio estadounidense consultaba a expertos en la materia que señalaban que el mandatario podría refugiarse en aquel país debido a la buena relación que mantiene con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Según este medio, cuando Maduro se autoproclamó presidente de Venezuela tras las elecciones de 2024, el ejecutivo turco fue de los pocos líderes extranjeros que le llamó. Cuando Erdogan tomó posesión para un tercer mandato en 2023, Maduro voló desde Caracas para estar presente en la ceremonia de su compañero, al que llama su hermano. Desde entonces, ambos gobiernos han intercambiado numerosas visitas en los últimos años, además de que firmaron acuerdos estratégicos y han mantenido una relación comercial saludable. Expertos consultados por el rotativo norteamericano afirman que Maduro elegiría ese país como un posible refugio en caso de huir. Precisamente el presidente de Venezuela, que decía este jueves que está confiado en la victoria en caso de que su país se declare como república en armas, en un contexto marcado por la tensión con Estados Unidos a raíz de su despliegue militar, visto por el gobernante como una amenaza para sacarlo del poder. Ordenaba a los miembros de la Fuerza Aérea estar alertas y listos. Asegura que si la historia exigiera que el país suramericano se declare una república en armas, tendría un solo destino, y sería la victoria. Mientras tanto, miramos a la NASA. Un nuevo estudio de la Universidad de Tokio afirma que el telescopio espacial de rayos Gamma Fermi de la NASA ha detectado un resplandor en el centro de la Vía Láctea que coincide estrechamente con lo que los científicos han previsto durante años que ocurriría si partículas de materia oscura chocaran y se aniquilaran entre sí. De confirmarse, sería uno de los mayores avances de la física moderna. A comienzos de la década de 1930, el astrónomo suizo Fritz Zwicky observó galaxias que se movían mucho más rápido de lo que permitía su masa visible. Algo invisible, después llamado materia oscura, parecía mantenerlas unidas. La materia oscura es el pegamento invisible que mantiene unido el universo. Este material misterioso está a nuestro alrededor y constituye la mayor parte de la materia del universo, es lo que decía la NASA. Durante décadas los científicos solo han podido inferir su existencia por la forma en que deforma las galaxias y desvía la luz. Como la materia oscura no interactúa con la fuerza electromagnética, no emite, absorbe ni refleja luz alguna. En otras palabras, está ahí, pero no podemos verla. También miramos al 3 y Atlas, y es que las Naciones Unidas han confirmado que el cometa es objeto de un ejercicio oficial de defensa planetaria que forma parte del 8º simulacro de la Red Internacional de Alerta de Asteroides. La campaña, que durará del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026, pone a prueba la preparación mundial ante posibles amenazas de objetos cercanos a la Tierra. Descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio Atlas de Chile, 3 y Atlas es solo el tercer cometa interestelar confirmado que atraviesa el sistema solar. Aunque no supone ninguna amenaza, sí que la trayectoria única de este cometa y sus características cometarias activas le convierten en un objetivo ideal para ejercicios astrométricos. En la campaña participan la IAON, el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales y la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU, con el objetivo de perfeccionar las técnicas de observación, mejorar las predicciones orbitales y reforzar la coordinación internacional en defensa planetaria. También les contamos que un meteoro sorprendió a los residentes de varios estados de Estados Unidos al explotar el pasado 23 de noviembre en una brillante bola de fuego verde sobre la región de los Grandes Lagos. El evento, registrado en diversos vídeos que circulan en las redes, ocurrió cerca de las 5:29 de la mañana, hora local, cuando numerosos testigos observaron un misterioso objeto cruzar el cielo a gran velocidad antes de desintegrarse y explotar en una bola de fuego. Según la Sociedad Meteorológica estadounidense, esta luz fue visible no solo en Michigan, sino también en Wisconsin, Indiana e incluso hasta 550 kilómetros de distancia en Ohio. La NASA analizó los vídeos e informes determinando que el meteoro se volvió visible a unos 100 kilómetros de altura sobre el lago Hubbard, viajando a más de 160.000 kilómetros por hora durante más de 130 kilómetros antes de romperse sobre el lago Hurón. Desde la Agencia Espacial también aclararon que este fenómeno no estuvo relacionado con ninguna lluvia de meteoros activa, como las Leónidas, conocidas por producir meteoros extremadamente veloces y luminosos. En cambio, explicaron que la bola de fuego posiblemente provino de un pequeño fragmento de cometa, lo que le convierte en un evento aislado.
Miramos a Oriente Medio y es que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, culpaba este jueves a Estados Unidos de iniciar la guerra en Ucrania, subrayando que no logró ningún resultado. Decía que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que resolvería este asunto en 3 días, pero ahora, después de un año, intenta imponer un plan de 28 puntos para una solución pacífica del conflicto entre Ucrania y Rusia, es lo que apuntaba Khamenei en un discurso televisado. Añadía que Estados Unidos se está quedando cada vez más aislado del mundo debido a sus acciones. El líder supremo insistía en que Washington también fracasó en alcanzar sus objetivos en la guerra de 12 días contra Irán, enfatizando que sufrió grandes pérdidas. Además, Khamenei acusaba a Estados Unidos de inventar rumores que afirmaban que Irán envió mensajes indirectos a la administración estadounidense. Decía Khamenei, es completamente falso. Irán, que precisamente envió millones de dólares a Hezbollah con base en Líbano durante el año pasado a través de cambios de dinero y otros negocios en Dubái. Es lo que informa este jueves Wall Street Journal, citando a personas con conocimiento del asunto, incluido un alto funcionario estadounidense. Según el informe, los beneficios de las ventas de petróleo se envían a casas de cambio vinculadas a Irán, empresas privadas y también empresas y mensajeros en Dubái, quienes transfieren el dinero a Hezbollah en el Líbano, utilizando un método antiguo y bien desarrollado basado únicamente en la confianza. Las fuentes decían que Hezbollah necesita fondos para reconstruir y rearmar su milicia después de la guerra con Israel, y dado que sus rutas de contrabando a través de Siria están bloqueadas tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. La organización con sede en el Líbano e Irán se han visto obligados a cambiar alternativas como Dubái, el antiguo centro de Irán para el lavado de dinero y la evasión de sanciones. Todo esto en un día en el que llega Black Friday, uno de los días de mayor consumo del año, con descuentos que cada vez se adelantan más en una campaña que se hace cada vez más grande. El consumidor, que también mira cada vez más los precios y desconfía de las ofertas. En Estados Unidos el Black Friday llega en medio de una incertidumbre económica que hará que los consumidores sean más cautelosos este año y gasten un 4% menos que en 2024, es lo que apuntan las estimaciones. El aumento de los precios provocado por los aranceles de Trump está afectando de forma negativa a las clásicas ofertas que no podrán rescatar la caída en noviembre de las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos, es lo que apuntan los datos de las principales firmas de análisis del mercado, que anticipan una reducción de hasta el 9%. La firma Cox Automotive anticipó que este mes las ventas se situarán en torno al 1.270.000 vehículos, es decir, un 7,8% menos que en noviembre de 2024 y un 1% menos que en este octubre de este año. Por su parte, J.D. Power cifraba las ventas en noviembre en 1.255.900 unidades, es decir, un 8,86% menos que en 2024. Mientras tanto, las autoridades del BCE coincidían en que mantener los tipos de interés sin cambio seguía siendo apropiado en un contexto de elevada incertidumbre, e incluso algunos miembros sugerían que no sería necesaria una mayor flexibilización. Según las actas de la reunión de este 29 y 30 de octubre, el Consejo de Gobierno consideraba que la política monetaria se encuentra actualmente en una buena posición, respaldada por una economía resiliente y una inflación que se acerca al objetivo. Sin embargo, los funcionarios enfatizaron que los riesgos inflacionarios siguen siendo bilaterales. Destacaron que el tipo de depósito del 2% debería considerarse lo suficientemente robusto para gestionar posibles shocks, dado que las perspectivas económicas y de inflación coinciden en gran medida con las proyecciones del BCE de septiembre. Varias autoridades argumentaban que el ciclo de recortes de tipos podría haber llegado ya a su fin, siempre que persistan las condiciones favorables actuales. Otros, sin embargo, instaban a mantener una postura totalmente abierta con respecto a futuras medidas políticas. Pendientes de las actas del Banco Central Europeo, atentos a esta última hora que les contábamos hace escasos minutos. Donald Trump aboga por reconocer los territorios conquistados, los territorios ocupados por parte de Rusia. Información de última hora del diario The Telegraph que enseguida analizamos en Negocios Televisión. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida los expertos.